Bueno, muy buenas tardes. Continuamos con el ciclo de conferencias de este encuentro internacional que conmemora los 60 años del fallecimiento del escritor argentino Ezequiel Martínez Estrada. En esta ocasión le damos la más cordial bienvenida a la doctora Graciela Montaldo. Voy a realizar la presentación de la doctora a continuación y luego les presentaré el título de su conferencia magistral. Tenemos el gran honor de contar con su prestigiosa presencia en esta casa museo que recibe y acoge a los investigadores que estudian el pensamiento, la obra y la figura de este ensayista argentino. Graciela Montaldo es profesora en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Se especializa en culturas latinoamericanas modernas y contemporáneas. Su investigación se centra en prácticas e instituciones culturales y en la intersección entre literatura, cultura y política. Es autora de, entre otros libros, Museo del Consumo, Archivo de la Cultura de Masas en Argentina, Fondo de Cultura Económica 2016, versión en inglés en 2021, Zonas Ciegas del Fondo de Cultura Económica de 2010, Ficciones culturales y fábulas de identidad en América Latina, 1999, La sensibilidad amenazada, 1995, De pronto el campo, 1993, es coeditora de Argentine Reader de 2002 y 2025, e Irigoyen entre Borges y Art, 1989, entre otras múltiples publicaciones. En 2013 se editó Las Crónicas de Rubén Darío, Viajes de un cosmopolita extremo, también a cargo del Fondo de Cultura Económica, e hizo la edición crítica de opiniones del mismo autor en 2024. Ha publicado numerosos artículos sobre la modernización cultural latinoamericana. En este caso nos ofrecerá la disertación que se titula Lo que vendrá, el pensamiento crítico latinoamericano de Martínez Estrada. Muy bienvenida y le damos la palabra entonces a la doctora Montaldo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente fue un honor haber recibido la invitación y escribir este trabajo que ha sido un desafío para mí y creo que me permitió conocer otros aspectos de Martínez Estrada que yo había trabajado hacía tiempo. Así que muchas gracias a la Fundación y a Diana por todo su apoyo en este proceso de la invitación hasta aquí, ¿no? Bueno, efectivamente el título es Lo que vendrá del pensamiento crítico latinoamericano de Martínez Estrada. Y empiezo con una introducción para ver qué quiero decir con el pensamiento crítico latinoamericano, una introducción que tiene que ver con la idea de latinoamericanismo. Revisitar a Ezequiel Martínez Estrada en este momento no me resulta tan fácil. Es un autor que está y no está presente. Su literatura no tiene una presencia fuerte, pero sus ensayos no dejan de reeditarse. No digo constantemente ni para un gran público, pero editoriales independientes, Digitero y Persona, han publicado algunas de sus obras menos conocidas. En cierto modo, su presencia es inquietante, como toda su obra, una manera de existir subversiva que interpela sectores aleatorios de la cultura argentina. Y cuando digo editoriales independientes, editoriales no comerciales, no estrictamente comerciales, es interesante porque, en mi opinión, por ahí está pasando gran parte de la renovación de la literatura y del ensayo en Argentina, ¿no? Entonces, no es casual que recuperen estas editoriales un escritor como Martínez Estrada. Dentro de ese espacio hay una distancia con su obra que se ha extendido por lo menos en la última década. Por un lado, el vendaval que arrastró desde varias disciplinas con los clásicos. Martínez Estrada nunca fue propiamente un clásico. Siempre quedó en la puerta del canon, esperando un ingreso que nunca solicitó, pero que el campo literario entendía que merecía. Tuvo en ese sentido un lugar muy ambiguo, porque su nombre siempre fue reconocido.
Recibió premios muy importantes como el primer Premio Nacional de Literatura en 1932 por Moresca y Títeres de Pies Ligeros, el segundo en 1933 por Radiografía de la Pampa, fue Premio de Honor de la SADE en 1947, Premio Casa de las Américas en 1960 por Análisis Funcional de la Cultura, y hay que agregar otros reconocimientos importantes que vienen de sus pares también, como haber sido presidente de la SADE en 2 periodos, miembro de la Academia de Historia de La Habana, entre otras formas de prestigio simbólico. Sin embargo, la retracción de los clásicos no sirve para explicar su distancia. Borges no solo sorteó el ostracismo, al contrario, él como figura de su obra se volvió más clásico con las décadas. Como dice Martínez Estrada, su obra muy resistente, en absoluto amable con el público, con sus colegas, con el campo literario, fue un clásico a contrapelo, como toda su obra. Por los temas de sus libros más reconocidos, ha sido pensado fundamentalmente como un clásico argentino, un escritor pensado en el interior del sistema literario en el que él mismo se instaló. Por otro lado, siguiendo con los cambios que nos pueden hacer ver a Martínez Estrada de otro modo, creo que progresivamente, no todos, pero muchos, nos hemos ido alejando del marco nacional como forma de pensar la literatura. Es curioso este punto porque Martínez Estrada es un escritor muy reconocido fuera de la Argentina, en Cuba, en México, parcialmente en Estados Unidos. A diferencia del cosmopolitismo del Grupo Sur, oriental a Europa, el internacionalismo de Martínez Estrada dialogó con espacios americanos. También en este punto fue un díscolo, pero a pesar de sus redes latinoamericanos, en la Argentina Martínez Estrada siempre fue un pensador argentino, un pensador de la Argentina. Quizás este debilitamiento de la idea clásico y de la literatura nacional en el espacio crítico contemporáneo nos permita ver otros ángulos de Martínez Estrada pensador y de parte de su obra. Será el intento que voy a hacer en este trabajo. Creo que la propuesta de este encuentro nos obliga a pensar tanto en la obra de Martínez Estrada ahora, después de los cambios tan radicales que han sucedido con la literatura, la crítica literaria y las humanidades. Cuando los movimientos del campo académico y crítico nos han llevado hacia otros lados, me pregunté cómo volver a su escritura. Y voy a tomar un camino lateral. Me interesa poner en relación la figura de Martínez Estrada con una corriente de los estudios críticos sobre el latinoamericanismo. Normalmente no se ha incluido a Martínez Estrada en esta tradición de la que creo, sin embargo, forma parte. Por eso el título de mi exposición. Pienso en lo que vendrá de su obra, aquello que habilitó un discurso futuro en los estudios latinoamericanos, pero también un diálogo con las generaciones futuras, especialmente en los años anteriores a su muerte, cuando trama un vínculo fuerte con Cuba y el pensamiento revolucionario que, como sabemos, interpeló fuertemente a los jóvenes intelectuales latinoamericanos de ese momento. Quisiera comenzar con la frase de Gonzalo Aguilar, un crítico argentino, que en un texto de 2010 se refiere al grupo de críticos latinoamericanos de los años 60 y 70 como los intelectuales de la literatura. En casi todo el siglo XX, la literatura fue una práctica que generó un saber clave en las sociedades modernas latinoamericanas. Se integró a otros discursos culturales, fue un espacio de debate y estuvo presente sobre todo en la construcción de las culturas nacionales. Con la expansión de la literatura en el siglo XX se desarrolló una crítica literaria que progresivamente se fue profesionalizando a medida que surgieron revistas literarias modernas, cátedras universitarias y se desarrolló un mercado editorial. Al principio la crítica fue valorativa e impresionista. Cuando comenzó a profesionalizarse durante la primera mitad del siglo XX, se volvió filológica y se desarrolló en ámbitos institucionales, universidades e institutos de investigación. La crítica literaria se fue constituyendo como una disciplina ligada a la lingüística y si bien en muchos casos tuvo un carácter marcadamente nacional, también desarrolló una dimensión continental y transatlántica.
Gonzalo Aguilar fija el momento de los intelectuales de la literatura en los años 50. Sin embargo, me interesa proyectar esa idea un poco más atrás, pensando en figuras como, por ejemplo, Ezequiel Martínez Estrada en Argentina, Alfonso Reyes en México, Pedro Enríquez Ureña en varios países latinoamericanos, Mariano Piconzalos en Venezuela. Creo que los ensayos de Martínez Estrada están en esa tradición. Un libro que apareció este año en español, originalmente está en inglés, pero que apareció este año en que se llama Latinoamericanismos situados, guerra, mercado y literatura. Fernando de Giovanni estudia el desarrollo de una disciplina en el contexto hemisférico y la forma en que el hispanismo y el latinoamericanismo surgen como campos que negocian su lugar en medio de las políticas culturales transnacionales, desde el fines del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. De Giovanni reconstruye a través de cartas, documentos, colecciones, antologías, revistas, las tramas académicas entre Estados Unidos, España y América Latina, sus programas intelectuales, los incentivos a la cultura y el intercambio cultural, los exilios, las posiciones políticas. Deja en claro que la disciplina que estudia la cultura latinoamericana y especialmente la literatura se fue articulando a través de negociaciones intrincadas entre actores, escritores, críticos, profesores e instituciones, universidades, editoriales, revistas, en medio de coyunturas políticas muy concretas. La Primera Guerra Mundial, la reforma universitaria en 1918, la Guerra Civil Española, el contexto de la Guerra Civil. Ese primer latinoamericanismo nació como negociación entre intelectuales norteamericanos y españoles por el control sobre la lengua. El devenir de la disciplina, como parte de las tensiones geopolíticas, fue ligando más y más la literatura, la historia y la política, y también fue abriendo la idea misma de literatura hacia prácticas más amplias, lo que podríamos llamar cultura, integrando el ensayo, la problemática indígena y racial. Posteriormente el mundo de la cultura popular y luego la masiva. Con la modernización de los años 60 surgen figuras nuevas, esos intelectuales de la literatura de que habla Gonzalo Aguilar. Transformarán la disciplina desde dos frentes, ambos con intenciones de politizar la crítica. Por un lado, la teoría crítica que se produce en la intersección del pensamiento marxista y el psicoanálisis, que reflexiona sobre todo en términos formales, y por otro lado, la sociología de la cultura, que explora las conexiones entre la producción cultural y sus condiciones de producción. Si bien los críticos latinoamericanos mencionados ya habían establecido vínculos entre la producción literaria y sus contextos, en los años 60 se abrió un espacio nuevo y mucho más combativo. Con el impacto y adhesión que produjo la Revolución Cubana en el mundo y especialmente en América Latina, los procesos de politización social se volvieron mucho más radicalizados. A diferencia de lo que estudia Di Giovanni en su libro, Un latinoamericanismo armado con fuerte incidencia en los intereses geopolíticos norteamericanos y europeos, como dije, el latinoamericanismo de la segunda mitad del siglo XX está construido por los propios latinoamericanos, como una disciplina de autoafirmación cultural y como una intervención política en el complejo mundo de la Guerra Fría, y con la gravitación de la Revolución Cubana, obviamente. Creo que la obra de Martínez Estrada habilitó varias formas de pensar la producción cultural a partir de las conexiones con una fuera de la literatura. Fue su forma ejemplar de leer Martín Fierro en Muerte y Transfiguración, pero también su forma de leer a los clásicos en general, la radiografía de la Pampa, la cabeza de Goliat y en otros ensayos y artículos. De algún modo, tengo la idea de que Martínez Estrada, sus obras anteriores, obras del 30, del 40, son de algún modo precursoras de esa crítica latinoamericanista que se desarrollará en el continente a partir de los años 60. Voy a hacer otro pequeño desvío para tratar de establecer la genealogía de este pensamiento latinoamericano.
El libro de Ángel Rama, La ciudad letrada, que se publicó poco después de su muerte en 1984, marcó gran parte del pensamiento crítico latinoamericano de las últimas décadas. La ciudad letrada es un ensayo, como queda explícito en el subtítulo de la nueva edición que curó Adrián Gorelick este año. La primera versión fue una ponencia que Rama presentó en la Universidad de Harvard en 1980. Bueno, como sabemos, es un libro póstumo, el libro que se publica después de su muerte, cuando se encontró este manuscrito que se subtitula Un ensayo. Es un libro complejo. La vaga ilusión del desarrollo cronológico de este ensayo se ve frustrada al comenzar cada capítulo. Al leer creemos que avanzamos en el tiempo, que hay una historia, pero en verdad lo que hay son recurrencias. Los 3 primeros capítulos rondan sobre la función letrada en un periodo premoderno y esa función se va aproximando desde las ideas de orden, letra y escritura. Los 3 últimos capítulos se enfocan en los cambios de esa función en la modernidad a través de la posición de los letrados en la modernización, la política y la revolución. Rama no está haciendo allí historia, sino pensando en categorías. Esa descripción creo que también va para muchos libros de Martínez Estrada, una forma de pensar desde la historia, pero no historicísticamente, sino pensando a través de categorías, a través de problemas, y por eso los pongo en relación. Pero ¿por qué traigo este texto de Rama? Entre los muchos proyectos latinoamericanistas de Ángel Rama se encuentra, como sabemos, el más importante, que es la Biblioteca Ayacucho. En carta del 16 de septiembre de 1974, a su amigo el crítico Rafael Gutiérrez Girardot, proponiéndole ser asesor académico de la colección, Rama dice: logré convencer a varias figuras político-culturales de aquí, de Caracas, donde estoy viviendo, que van desde un escritor social como Miguel Otero Silva hasta un par de ministros de gobierno, para poner en funcionamiento, aprovechando que en diciembre se festeja el sesquicentenario de la batalla de Ayacucho, una biblioteca latinoamericana destinada a recoger en unos 300, después serán 500 volúmenes, lo más importante de la literatura, el pensamiento, las manifestaciones centrales de la cultura latinoamericana. El volumen 156 de la Biblioteca Ayacucho está dedicado a Ezequiel Martínez Estrada. Se trata de diferencias y semejanzas entre los países de América Latina, con prólogo de Diana Weinberg y cronología de Jorge Rico. Se publica recién en 1990. Bueno, es muy importante porque en la colección de la Biblioteca Ayacucho los prólogos y las cronologías son fundamentales, no son parte de ese proyecto latinoamericanista. El libro entonces se publica en la colección Biblioteca Ayacucho, que es una colección de clásicos, y la primera edición de este texto lo publica la Universidad Nacional Autónoma de México en 1962. ¿no? De la gran obra de Martínez Estrada, un texto relativamente reciente para ser publicado en los clásicos. Acá tengo que hacer la salvedad de que no pude trabajar este tema en el archivo de la fundación, y por ahí después podemos hablar para ver si me ayuda a conseguir información, porque me gustaría saber si en ese archivo hay datos sobre las negociaciones de esta edición de la Biblioteca Ayacucho. Es probable que haya, dado que Rama era muy explosivo con las cartas, como sabemos por la última edición de las cartas que hizo su hija Amparo, y muy prolijo en la forma en que mantenía esa correspondencia con los escritores, ¿no? Entonces se publica diferencias y semejanzas entre los países de la América Latina. No es una de sus obras mayores, como sabemos, pero es una obra que estaba muy a tono con la estrategia latinoamericanista del proyecto de Rama y de muchos intelectuales de ese momento. En la Biblioteca Ayacucho, como instrumento de integración latinoamericana, Rama sostiene que la integración cultural es un intento revolucionario. Y dice:
En estas condiciones, el pasado no es sección de un archivo muerto, sino como un depósito de energías vivientes que sostienen, esclarecen y justifican el proceso de avance y transformación revolucionaria. En otros términos, el impulso de integración cultural nace de la visión ideal del futuro. Son temporalidades del proceso revolucionario, dice Rama. Allí se inserta este texto de Martínez Estrada de 1962, en diálogo con los debates contemporáneos de los intelectuales latinoamericanos. Lo hará desde otra perspectiva, pero allí está, retomado por los jóvenes, ¿no? Y eso es lo que me interesa y por eso lo que vendrá. La Biblioteca Ayacucho es una colección de clásicos latinoamericanos. Martínez Estrada, curiosamente, está presente con uno de sus últimos textos, no con sus clásicos. Y esto también abre muchos interrogantes para mí, porque no sé cómo fue la negociación de ese texto, pero sí entiendo cómo interpeló a los jóvenes de ese momento. Bueno, entonces, este texto, diferentes semejanzas entre los países de América Latina, es un disparo de consideraciones antropogeográficas, consideraciones económicas y consideraciones políticas. O sea, Martínez Estrada da su interpretación de América Latina de acuerdo a las disciplinas tradicionales, de acuerdo a una concepción tradicional para pensarlo, la cultura. Pero da algo nuevo. Como señala Liliana Weinberg en un prólogo, a los instrumentos de la realidad argentina agregan las nuevas perspectivas, el colonialismo, el tercermundismo, y que este texto se escribe en México, donde fue invitado a dar un seminario sobre el tema. El ensayo parece no estar completamente pulido, no está completamente terminado, aun cuando fue publicado con su autorización. Pero lo que más me interesa desarrollar aquí no son tanto los contenidos del libro, sino lo que el libro puede haber traído a los proyectos latinoamericanos. No es solamente el tema explícito en el título y el desarrollo de cada parte. El ensayo como forma de pensar una realidad específica, la experimentación con la escritura, la exploración argumentativa a través de la cita, la referencia, la resistencia a una explicación causal reduccionista. Creo que esa forma es lo que trae el ensayo y lo que interpeló a los críticos jóvenes de los años 60. Una experiencia de escritura exploratoria y que ante todo se diferencia y se contrapone de las formas cada vez más disciplinarias de las humanidades y las ciencias sociales de ese período. Frente a la teoría, frente a la sociología, frente al pensamiento marxista duro que se estaba imponiendo en ese momento, ensayistas como Martínez Estrada, como Ángel Rama, como Roberto Fernández Betamar, exploran también temas acerca de las particularidades de América Latina, proponen pensar América Latina desde América Latina a través de una forma específica, que no es exactamente ni la forma del ensayo sociológico europeo o americano, ni la forma del desarrollo teórico de Europa o Estados Unidos en ese momento. Lo que Rama se denominará más tarde transculturación, es un complejo proceso de readaptación de la categoría que Fernando Ortiz definió en el contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, en su texto de 1940, fue una forma de entender la complejidad del continente. Rama usó esa categoría para entender cómo la producción literaria latinoamericana operó por capas, en diferentes formas de conectarse con las realidades latinoamericanas y la formación literaria de los autores. Creo que más allá de este libro fundamental de nuestra crítica, Rama mismo en su ensayo La ciudad ilustrada compone sus argumentos a partir de esta idea de transculturación, ¿no? Y creo que este es el concepto que me interesa conectar con la escritura de Martínez Estrada. También una escritura transculturada, también una escritura híbrida que mezcla argumentos y disciplinas. Creo que, y ahora hago otra comparación, el ensayo de Rama es una forma de transculturación, es el texto que ha interpelado a todas las disciplinas
de ese momento, la historia, la literatura, la antropología, la filosofía, la semiótica, los estudios urbanos, etc. Pero que además Luana escribió en un contexto de orfandad institucional y que desde allí, desde esa orfandad, le imprime fuerza un pensamiento crítico. Estas últimas frases me parece que podrían caerle perfectamente a la escritura ensayística de Martínez Estrada, y entonces leer La ciudad letrada con una forma de diálogo con los ensayos de Martínez Estrada. Con esto no quiero ponerlo como mero antecedente de los críticos de los años 60, al contrario, quisiera sugerir que Martínez Estrada, habiendo trabajado en soledad sobre temas de identidad cultural desde los años 30, se conecta con búsquedas posteriores. Con este libro, Martínez Estrada me parece que se incorpora a otra tradición crítica. Claramente, esta actualización de la figura de Martínez Estrada en los años 60, menos en la Argentina que en otros países de la región como México y Cuba, está vinculada a su relación con la Revolución Cubana. Su adhesión muy temprana lo conectó con los jóvenes no tanto como maestro, sino como compañero de lucha. Y esto es interesante porque él mismo se piensa así, ¿no? Como que va a Cuba a aprender, no va a enseñar, ¿no? A pesar de que dirige el instituto, etc. Él parece haber aprendido de esa experiencia, o sea, sí, fue a recibir, haber estado dispuesto a aprender a los 64, 65 años. Creo que ahí surge el Martínez Estrada latinoamericano, menos estudiado, arrebatado por la fuerza escrituraria, obviamente, de sus textos mayores, como la biografía de La Pampa, por la inteligencia interpretativa de Muerte y Transfiguración de Martín Fierro, por la vocación polémica de la serie de las Catilinarias, entre muchas otras intervenciones críticas. En Cuba y el servicio de la Revolución Cubana, de 1963, es un libro que reúne un conjunto de textos escritos en Cuba, desde cartas a amigos, manifiestos, poemas, informes, crónicas. Martínez Estrada explica en el texto que abre el volumen qué hace en La Habana y dice: estoy en Cuba para servir a la revolución, que es también la causa humanitaria de los pueblos expoliados por los racketeers de la banca internacional. Servir a la revolución y a la causa humanitaria. Otra vez la política en su vida. Otra vez una literatura que se articula con la práctica política. Martínez Estrada nunca despreció esa relación, no le temió. La crítica ha desestimado estos textos como menores a su producción. No lo creo, forman parte integral de una práctica crítica. Está en Cuba cumpliendo funciones al servicio de la revolución. Está ocupando un lugar como intelectual en la primera institución cultural de La Habana. En una carta a David Tiefenberg, fechada en La Habana en agosto 10 de 1961, le explica qué hace fuera del país desde hace 2 años. Y dice: las tareas que desempeño en la Casa de las Américas en La Habana se relacionan estrictamente con la investigación histórica y sociológica que forma parte de las funciones específicas de esta institución. Como director del Centro de Estudios Latinoamericanos, he organizado trabajos sistemáticos de seminario y por equipos para documentar 2 aspectos muy importantes de la vida política del centro de Centroamérica y el Caribe. Su lugar sigue siendo el de un intelectual, pero de un intelectual comprometido con un medio, no el intelectual aislado que pensaba en sus textos argentinos. Este no deja de Cuba no deja de ser un libro extraño. Si por un lado es un libro ultra ideológico, en que las categorías de análisis no bajan de colonialismo, capitalismo, imperialismo, hay algunos artículos completamente abstractos. Y quiero detenerme en los textos que integran imágenes de Fidel Castro, lectura lenta de 4 instantáneas. Se trata literalmente de descripciones de fotos, éxtasis.
Como el texto escrito al calor de la revolución, estas viñetas resultan sumamente extrañas porque en medio del fervor popular, en medio de la efervescencia mundial por la revolución, Martínez Estrada se dedica a reflexionar sobre un hecho que no duda en describir como histórico, a partir de 4 fotos icónicas del héroe de la revolución, Fidel Castro. Estar al servicio de la revolución no implica no reflexionar, y Martínez Estrada lo hace desde un lugar oblicuo otra vez. No reproduce las fotos, las describe como cápsulas congeladas de la revolución. Allí estudia un proceso histórico, el triunfo de un movimiento en figuras congeladas abstractas. Reflexiona sobre el poder del liderazgo, sobre la idea de pueblo, en el lugar de los hechos, pero usa fotos que podría haber visto desde cualquier lugar del mundo, dado que son fotos que circulaban en la prensa periódica de todo el planeta. Aún convencido de lo necesaria que fue la revolución, prefiere distanciarse y describirla en las fotos. Quisiera compartir esas imágenes para interrogar por qué Martínez Estrada recurre a la éxtasis. Y aclaro, ahora sí, Adriana, te pediría que me ayudes para poder proyectar compartir la primera foto, ¿no? Y hago una aclaración que la resolución de las fotos no es buena. Pude encontrar las imágenes no solo porque son muy conocidas, muchas imágenes en los primeros tiempos de la revolución, sino por la descripción pormenorizada de Martínez Estrada, que no dejaba dudas sobre lo que estaba viendo. Entonces ahora sí, si podemos poner la primera foto. Ahí está, esa es la primera foto. Bueno, el texto que acompaña esta foto, bueno, no que acompaña, sino que describe la foto como dije, no aparece. Se titula El doctor Fidel Castro Ruz, preso en una comisaría de Santiago por asalto al cuartel Moncada. Bueno, después de una descripción muy detallada de los personajes que aparecen en la fotografía y de los objetos, los personajes, los objetos que están en la mesa, la foto de Martí que está en la pared. Después de esa descripción muy detallada de los personajes y los objetos, Martínez Estrada dice: la máquina fotográfica policial se diría que posee en su construcción y en su mecanismo la cualidad de deformar los objetos, reduciéndolos a la medida del calabozo y la ignominia. Aquí me interesa, bueno, como creo que trabajé hace 10 años en un texto sobre el diario de Martínez Estrada en Estados Unidos, que estaba tan interesado en la técnica monográfica, ¿no? Cuando graban su voz de una entrevista que dio en la radio y cómo lo afecta escucharse, o sea que es muy sensible a las tecnologías. También aquí la máquina fotográfica es un dispositivo que él analiza, y no solamente analiza el contenido y la composición de las fotos, sino cómo ese dispositivo, la cámara, está alterando la producción de sentido y la disposición incluso de la fotografía, de los objetos y la gente. Y esto ahora lo vamos a ver cómo él lo desarrolla en el argumento, ¿no? Agrega, y esto también es una cita, como Martí está al fondo en el retrato, ¿no? Como Martí, ¿qué hace Fidel Castro aquí? Está preso, es evidente, pero también podría ser que trajo él solo a todos a rendir cuentas ante un tribunal que no se ve, que debe estar detrás del fotógrafo. Entonces lo que hace es invertir la mirada. Fidel Castro está preso en la comisaría por el asalto al cuartel de la Moncada, está rodeado de policías, pero están todos posando en la foto. Y lo que hace a través de la lectura de la cámara, Martínez Estrada es dar vuelta. En realidad,
lleva a los otros a rendir cuentas a un tribunal que no se ve, que deben estar detrás del fotógrafo. Martínez Estrada da vuelta a la foto, el acusado es el globo. Los esbirros del régimen están frente a nosotros, que tenemos el lugar del tribunal. Entonces nos toca a nosotros también, nos da un lugar como espectadores de la foto, un lugar activo, dándole vuelta al sentido. Fidel Castro dirá en este juicio: la historia me absolverá. Martí será el custodio de la escena. Creo que congelar la revolución en esta foto le permite explorar el peso simbólico de Fidel y la forma en que el líder da vuelta a la historia, mostrarlo más fuerte cuando más reducido está, ¿no? O sea, toda la interpretación de la foto tiende a ir en contra de los presupuestos del fotógrafo, seguramente hombre, que sacó esa foto. Y todo el libro está enfocado tanto en la revolución como en Fidel Castro, ¿no? Y aquí tenemos que volver a la reflexión no solo sobre el medio, la fotografía, sino sobre la imagen misma. Y dice Martínez Estrada: penetrando en la expresión de las imágenes se percibe que es el momento de la metamorfosis, de quien ha muerto en el combate del cuartel Moncada y renace como el fénix en el combate por la libertad de Cuba, de América oprimida y de los pueblos humillados y expoliados. Ahora es el abanderado de la libertad y está ahí, al lado de Martí, porque tiene que cumplir la consigna de que una muerte valerosa truncó en su anterior campaña, ¿no? Entonces está identificando completamente los destinos de Martí, que murió por la revolución de la guerra de independencia, 70 años antes casi, y coloca a Fidel Castro como la reencarnación, ¿no? que viene a terminar lo que Martí había empezado, y por eso mismo, bueno, creo que es una lectura muy especial de las dos imágenes, de cómo conecta la fotografía, el cuadro de Martí detrás, ¿no? Bueno, pero Fidel Castro aparece como fénix, otra vez la idea de muerte y resurrección. La éxtasis distancia y a la vez confirma el poder del líder. Se trata de un bello texto sobre un evento, en el sentido de Badiou, que Martínez Estrada aleja de las estridencias y explora en silencio y de distanciamiento, como dije en esta imagen congelada. Ahora sí podemos pasar a la segunda foto. Gracias. Camilo y Fidel entran victoriosos en La Habana, se llama el texto, y comienza así. Fidel habla y Camilo escucha mirándole las palabras, está viendo lo que dice. A partir de esta foto, Martínez Estrada analiza el lugar de cada una de estas figuras en la revolución, como dos tipos diferentes de combatientes. Fidel, el héroe intelectual, pronuncia palabras que salen de su boca en forma visible y concreta. Camilo las ve y dice: Camilo y Fidel sienten ahora todo el peso de una nueva responsabilidad, la de una era que comienza, la etapa de la reconstrucción sobre las ruinas de lo destruido. A través de ellos hará una radiografía de la revolución, lo que ha logrado, lo que le falta por hacer y cuál es el lugar de sus líderes. La éxtasis no le impide tampoco acá interpretar la revolución y la historia de Cuba en términos ideológicos, pero el análisis detallado de las posturas y de los gestos, de las posturas, le agrega una dimensión humana a este acontecimiento histórico. Si podemos pasar a la próxima foto. Gracias. Bueno, este texto se llama El líder de la revolución cubana ante el pueblo en la proclamación de la primera declaración de La Habana. Martínez Estrada ve aquí lo contrario de la primera imagen, donde los espectadores somos protagonistas, porque somos como el tribunal que está juzgando a aquellos que aprisionaron a Fidel Castro. Dice: la imagen no nos pertenece, no nos mira al pueblo, habla para todos, no para nosotros.
La foto presenta una visión panorámica, no un primer término y un fondo. Este fondo es el protagonista. Todo esto son citas. El personaje importante es el pueblo y la figura de Fidel es el fondo. Es el cuerpo de esa multitud que es solo cabeza. Es la multitud resumida en un cuerpo y ese cuerpo sí es el de Fidel. Es el cuerpo de esa multitud que es solo cabeza. Es la multitud resumida en un cuerpo y en ese cuerpo de Fidel. Ahí termina la cita. Está hablando del pueblo y recordemos el peso de esa palabra en los años 60 en Cuba y en toda América Latina, ¿no? Y su relación con el líder. Lo interesante es cómo nos deja fuera a nosotros. Así como en la otra foto nos incorporó como tribunal, aquí no tenemos nada que ver con lo que el espectador de la fotografía está viendo, ¿no? Nos deja fuera en tanto lectores de esa relación íntima que ha construido la revolución. Nosotros no pertenecemos. Si podemos pasar a la última foto. Gracias. Bueno, el texto se titula El primer ministro del gobierno revolucionario de Cuba habla en la Organización de Naciones Unidas. Y dice Martínez Estrada, como no se ve la sala, suponemos que detrás del fotógrafo esté Polifemo. Bueno, aquí hay otra forma de interpretación de la fotografía, ¿no? Aquí, un solo ojo viendo la escena, que se nos brinda a través de la descripción Martínez Estrada. Tampoco, obviamente, está en el texto, ¿no? Y dice, en la tribuna de los oradores, en el rostrum, Fidel que habla y gesticula con el brazo extendido y el índice acusador. Es sin duda el instante en que pronuncia la palabra Guantánamo, que suena como un chasquido de látigo en las orejas de los asistentes, ¿no? Aquí también está ficcionalizando, digamos, el sonido, a lo que el discurso, lo que Fidel está diciendo, ¿no? Otra vez, creo que esta es la razón por la que él no pone las fotografías, ¿no? Más allá de que por ahí eso encarecía el libro, no lo sé, pero creo que es muy importante que las fotografías no aparezcan, porque entonces la descripción tiene una fuerza mucho más pregnante para los lectores. Martínez Estrada le pone voz a la imagen, ve, como se acuerdan en la segunda foto, Camilo vio salir de la boca de Fidel las palabras que estaba pronunciando. Es el momento histórico, dice Martínez Estrada, en que una isla se agiganta al sortilegio de la palabra Guantánamo, y en que una nación gigantesca, un imperio, es herido de una pedrada en la frente. Y aquí otra vez cobra sentido la imagen de Polifemo, ¿no? Otra vez las imágenes bíblicas, mitológicas, para darle una dimensión cultural al hecho histórico. La foto muestra otro hecho, el enfrentamiento de la revolución con el imperio, también un tema de la época y de los escritos de Martínez Estrada en este momento. El otro texto de esta miscelánea, Che Guevara, capitán del pueblo, elige otra figura, la alegoría, y dice, fui a escuchar al comandante Guevara en la plaza Cadenas de la Universidad de La Habana. Hablaría sobre el papel de la universidad en el desarrollo económico de Cuba, tópico que coincidía con el principal objeto de mi viaje a ese país. Empero, más me acució, determinándome a afrontar la posibilidad de permanecer en pie varias horas, el interés por observar y estudiar a este prócer de la revolución, sobre quien se ha formado ya una leyenda. Era excelente oportunidad, continúa diciendo, para explicarme en alguna forma el hecho, perceptible desde mi llegada a Cuba, de que el movimiento popular de liberación está vigorizado por un elán religioso. Yo lo he sentido así y declaro que no me noto capaz de explicarlo por simple razonamiento sin acudir a un lenguaje que no me es extraño, aunque tampoco agradable, un lenguaje alegórico.
El personaje del Che, hasta ahí la cita, el personaje del Che se vuelve mito y leyenda. Relata entonces Martínez Estrada la seducción que su figura produce, el agigantamiento ante la masa. Pero termina, después de contar la charla personal, con el mate de por medio. Y dice: comprendo que debo contar lo mejor que pueda y en la forma más fiel lo que me ha sido revelado. Cumpliré este deber hasta el fin. Pero Martínez Estrada construye esa revelación no de manera directa, sino a través de las muchas mediaciones que la escritura le proporciona. Se entusiasma, pero lo que nos presenta es la reflexión sobre ese entusiasmo. 2 años después de este libro, en 1975, los mismos textos se publican en Montevideo, en el sello editorial El Siglo Ilustrado, bajo el título Mi experiencia cubana. Martínez Estrada ya ha muerto. La edición tiene prólogo de Leónidas Barleta y está al cuidado de Carlos Fama, hermano de Ángel. El apoyo a Fidel y la revolución se reactualiza en el sur, en otra articulación con los jóvenes y con el pensamiento latinoamericano. Martínez Estrada en los años 60 no cambió su discurso, pero sí cambió su práctica intelectual. Se fue de su país, en el que no se encontraba en casa. Toda la correspondencia de esa época, bueno, da muchas pistas, ¿no? Claramente, más que pistas, argumentos. Se vinculó en esos años con jóvenes, con revolucionarios. Se incorporó a un movimiento crítico que introducía la teoría literaria, la fuerte conceptualización y teorización de la literatura y la cultura. Escribió libros involucrados en el pensamiento latinoamericanista que se estaba desarrollando. Creo que estos libros, que no son sus obras mayores, entre comillas, abren, sin embargo, un devenir de su discurso hacia el futuro, que se conectan con algo nuevo que de algún modo redirecciona su obra. Por eso no creo que haya que hacerlos a un lado, y mucho menos considerarlos menores. En cierto modo, ellos también forman parte de la obra que vendrá, abriendo caminos en diálogo con sus contemporáneos de los años 60. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por esta destacadísima intervención de la doctora Montaldo, que es iluminadora en muchos sentidos y que me provoca una gran emoción, porque justamente uno de los objetos de indagación en la que me encuentro en este momento es visualizar exactamente esta dimensión latinoamericanista de Ezequiel Martínez Estrada, por lo cual las líneas de debate, de discusión y de reconstrucción crítica son un camino, un punto muy interesante y muy importante para entablar diálogos con otras redes editoriales latinoamericanas, como el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Que justamente es lo que voy a presentar a continuación, así que hemos podido entablar sin saberlo vínculos muy interesantes de las editoriales mexicanas en este periodo 59 del 60, con un clivaje bastante interesante en la inserción de la dimensión cubana. Agradezco mucho entonces esta actualización de los debates con este destacable rigor, agudeza y sagacidad crítica a la que nos tiene acostumbrada la doctora Montaldo. Destaco la interesante vinculación y puesta en diálogo con categorías de análisis de Ángel Rama, como el de la transculturación, que me parece muy relevante y original, creativísimo, porque nos ayuda entonces a reconsiderar esa inserción latinoamericanista de Ezequiel y la vinculación con Biblioteca Ayacucho. Las fotografías, por otra parte, muy relevantes para complementar ese sentido de las instantáneas que se han construido con palabras. Entonces, las lecturas que se han recogido desde la crítica hasta el momento no nos apuntaban la importancia de visualizar estas fotografías y hacer ese recorrido de interpretación que va desde un soporte escriturario hacia un soporte de imágenes que nos alumbran mucho sobre otras perspectivas de lectura. Así que agradecidísimos desde la Fundación por esta participación tan importante. Estamos poniendo en diálogo las distintas intervenciones de estos 4 días
Así que todas nos han resultado más que iluminadoras para seguir alimentando estas lecturas que hacen falta seguir construyendo, en particular sobre la perspectiva latinoamericanista de este escritor que muchas veces se ha leído, como señalaste, Graciela, desde un posicionamiento más bien nacional, ¿no? Y acá estoy recogiendo algunos de los recorridos que nos presentaste recién. No sé, la cuestión de la revisión de los archivos nos queda como una interesante propuesta para considerar también, lo que nos planteabas sobre la posibilidad de revisar los archivos aquí en la Fundación. Tomé nota de eso, así que nos vamos a encargar desde el Consejo de Administración también en diálogo con vos para poder colaborar en lo que encontremos, digamos, para poder... Para mí creo que sería muy interesante ver si está esa correspondencia, ¿no? Porque eso daría más pistas de por qué eligieron esa obra, no sé. Pero yo me imagino que la negociación tiene que estar registrada en algún lado. Ojalá pudiéramos... De la publicación de ese libro. Ojalá pudiéramos encontrarlo. Conocemos con Liliana Weinberg, encontramos muchas sorpresas al revisar los intercambios epistolares con los editores, y en particular hemos podido recoger una documentación muy valiosa en el archivo histórico del Fondo de Cultura Económica de México, ¿no? Entonces eso también nos permite articular nuevas claves de lectura crítica sobre la base de lo que teníamos armado. Porque más allá de lo que ustedes tienen en la Fundación, creo que el archivo, bueno, hay un libro que salió hace un par de años que se llama El archivo y el más allá, ¿no? De qué modo el archivo se sigue expandiendo y la obra de los autores se sigue expandiendo más allá de su muerte, con, bueno, la forma en que reaparecen materiales o se releen materiales viejos, ¿no? O sea, por ahí esas cartas de la negociación con la Biblioteca de Sacucha no eran importantes, ahora sí me parece importante releyendo este texto. Ahora, ¿por qué eligieron eso? Entonces sí, el archivo es una cosa viva, ¿no? Que si se pueden encontrar más materiales o seguir revisándolo, hay que seguir haciéndolo. Sí, justamente tuvimos la fortuna de que nos acompañaron dos investigadores de Uruguay, el doctor Pablo Roca y Rodrigo Ríos, su tesista, y ellos también están por detrás de la búsqueda de archivos vinculados a las cartas de Horacio Quiroga y Ezequiel. Digamos, tenemos una parte y la otra no, pero destacamos la relevancia de contar con esa documentación, porque la verdad que sí tiene una incidencia muy significativa a la hora de leer y de construir este mapa latinoamericano. Y bueno, y también lo que señalaba es la importancia de la reciente publicación de Amparo Rama, de las cartas que la Fundación desde este archivo, de esta Casa Museo, envió la parte que teníamos sobre esa recopilación en relación con Carlos y Ángel Rama, y la parte, digamos, de Montevideo. También la doctora Amparo Rama recogió las cartas que tenía en su propio archivo, las enviadas por Ezequiel. Entonces eso también nos ilustra una rica línea de... Sí, hay muchas conexiones, ¿no? que se pueden hacer ahora con estos archivos latinoamericanos. Y bueno, y la cuestión de Cuba también es absolutamente imprescindible, y ahí, bueno, hay toda otra serie de cuestiones en el medio para recoger esas bibliografías que están también en Cuba. Sí, a mí me interesó la forma tan distanciada, por un lado tan comprometida, pero por otro lado tan distanciada de escribir sobre ella, ¿no? Que, bueno, va a la plaza a escuchar al líder, pero de lo que habla es de la foto o de que toma mate con el Che Guevara, ¿no? Y el líder todo el discurso más difundido que había en ese momento sobre la revolución, ¿no? Entonces, que de algún modo transforma ese entusiasmo, como siempre lo hizo, en una reflexión
sobre un hecho específico, ¿no? Y bueno, me pareció interesante cómo transponía ciertas formas de leer de esos clásicos a estos otros textos, y como digo, bueno, también por la idea de expansión del archivo, creo que también pensamos en la expansión de la obra, ¿no? Que sin duda que Radiografía de la Pampa y Muerte y Transfiguración son textos fundamentales, ¿no? Y son textos en un sentido perfecto, en su escritura, en su argumentación. Con perfecto quiero decir que han logrado crear un discurso único para referirse a los diferentes temas. Estos textos son evidentemente más misceláneos y más vinculados a cosas, a acontecimientos concretos, pero me impresionó mucho eso de que a sus 63, 64 años estuviera otra vez esta vez conectándose mucho con los jóvenes, ¿no? Es que siempre parece un joven viejo, ¿no? Porque orbitó desde los primeros textos en un campo intelectual de mayores, digamos. Y aquí, al final de su vida, hace lo contrario, ¿no? Como se vuelve generosamente hacia el pensamiento joven y esa disposición a aprender que me llamó muy la atención y me interesó mucho. Muy interesante. Justamente ayer se hablaba de esa categoría de futuridad en algunos de los recorridos. Quería destacarte, ayer también una investigadora rumana, la doctora Ilinka Ilian, habló del impacto muy significativo de Radiografía de la Pampa en este bloque soviético de Europa del Este, en particular en Rumania, sobre otros textos de radiografía. Eso es algo que seguiremos profundizando. A propósito de este archivo que queremos rearmar siempre, nos proponía el señor Morgado el hallazgo, digamos, y la revisión de las cartas que intercambió con el Che Guevara, que también no las tenemos, pero bueno, también lo apunto como una meta interesantísima a recoger y a recuperar. No sé, cuando hablabas de jóvenes, en otros sentidos me recordaba a los jóvenes parricidas de Contorno, ¿no? De los años 50. Sí. Muy interesante. Pero ves, ahí no me parece que hubo ese tipo de conexión, claro. ¿No? Porque bueno, fue parricidas, o sea, los jóvenes lo reconocieron, pero no fue recíproco. Exacto. ¿No? En cambio me parece que ya cuando está en México, cuando está en Cuba, encuentra que puede sí aprender y esos jóvenes sí dialogar con ellos de otra manera, ¿no? Porque con Contorno él está más mudo, o sea, son los de Contorno lo que hacen la relectura de su obra y tal, pero acá lo veo como más involucrado, muy involucrado en esta relación. Exacto, muy interesante. Y bueno, y me quedan las ganas de leer la publicación de Giovanni reciente, que la promoción. Es un gran libro. Eso, me imagino. Es un gran libro y que ahí no está Martínez Estrada, pero porque bueno, está más orientado a estos intelectuales latinoamericanos que estaban creando el latinoamericanismo de manera más institucional, que eran profesores como Enrique Sureña, que dio clases en todo el continente, desde Argentina hasta Estados Unidos. Pero es un libro muy interesante y que salió por Edubin este año. Sí, vi la promoción de Fernando en las redes y la presentación en la Universidad de Córdoba, así que vamos a ver si podemos solicitar acceder a ese material tan importante. Bueno, agradecemos mucho, volvemos a destacar tu maravillosa presencia, agradecimos muchísimo de verdad la presentación y
Y bueno, recordábamos con el señor Casaniga, que nos has acompañado en los distintos congresos sobre Ezequiel Martínez Estrada. Pasan las décadas. Claro, tenemos el registro en las actas que se han publicado en el primer congreso, en el tercero, Sí. y bueno, eso es un gran honor y un placer para nosotros que nos sigas acompañando. Así que bueno, te brindamos un fuerte aplauso. Muchas gracias a ustedes, por la invitación. La verdad es que no estaba pensando en trabajar sobre Martínez Estrada, pero me dieron la oportunidad de volver y releer los textos, así que muchas gracias. Un placer muy grande y bueno, continuaremos en comunicación. Muchas gracias.